En este recurso presentaremos uno de los primeros modelos que surgieron bajo la inspiración sistémica para el tratamiento de familias en Estados Unidos. En este caso, mencionaremos algunos datos distintivos de la biografía de quién fue el creador de la terapia estructural familiar o terapia familiar estructural. Estamos hablando de Salvador Minuchin, que fue un médico argentino, nacido en el año 1921 en la localidad de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, y fallecido en Estados Unidos recientemente, en el año 2017. Este médico, que se formó como pediatra, psiquiatra infantil y posteriormente desarrolló su actividad fundamentalmente en el campo de la terapia familiar, estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y entre el año 1946 y 1948 culminó sus estudios de grado y se recibió como médico y como pediatra. A partir del año 1948 viajó a Israel, donde estuvo sosteniendo una estadía de 2 años de duración aproximadamente, colaborando con el proceso que en ese momento se daba en aquel país de independencia y de desarrollo de la nación israelita, y posteriormente emigró a Nueva York, a Estados Unidos, donde tomó contacto con una de las figuras más representativas de la terapia familiar en sus orígenes, que fue Nathan Ackerman. Por sugerencia de Ackerman, Minuchin desarrolló sus estudios y se formó como psicoanalista y completó su graduación como psiquiatra infantil, trabajando en un correccional de menores, tratando de acompañar los procesos de esos jóvenes en conflicto con la ley penal. Esta compleja problemática siempre fue del interés de Minuchin y realmente hurgó en todos los recursos que su creatividad le permitían, que fueron muchos, para ir desarrollando diferentes formas eficientes de acompañar y resolver estas problemáticas en niños y adolescentes. Especialmente se dio cuenta de que a partir de empezar a tratar con las familias de estos jóvenes, se hacía más razonable la posibilidad de resolver y ayudar en estas problemáticas. Por lo tanto, empezó a desarrollar entrevistas familiares para abordar las situaciones y además también puso en juego la posibilidad de utilizar un dispositivo que es el de la cámara Gesell o la sala de espejo unidireccional, para que las entrevistas se desarrollaran con la participación de otros profesionales que puedan aportar también a lo que sucedía en esa entrevista y a la vez también que pueda servir como un espacio de supervisión o como un espacio de formación para nuevos terapeutas. Todo este desarrollo creativo se potenció cuando Minuchin viajó ya para principios de la década del 60 a la costa oeste de Estados Unidos, a California. Más específicamente hizo una visita al Mental Research Institute en Palo Alto, institución de la que hemos hablado en otros recursos y en otros materiales, y trabó relación con una figura que iba a ser muy importante para Minuchin, según sus propios términos, que fue Jay Haley. En compañía de Haley, dice Minuchin que consiguió la inspiración y la formación necesaria para darle un sentido distinto al trabajo que venía desarrollando, apartándose definitivamente del marco psicoanalítico en el que se había formado e integrando los aspectos comunicacionales y sistémicos para entender su tarea con las familias. El entendimiento mutuo con Haley fue tan importante que en el año 1967 Minuchin lo invitó a una clínica que él estaba dirigiendo en ese momento en la localidad de Filadelfia, una gran ciudad industrial en la costa este de Estados Unidos. Minuchin trabajaba allí en una clínica que atendía problemáticas de niños, la Philadelphia Child Guidance, abordando en los problemas de situaciones de familias en
condición de vulnerabilidad social. En ese momento, en los barrios pobres, en las barriadas pobres de esa gran ciudad, se mezclaban problemas que estaban relacionados con la marginalidad, la violencia, el consumo de sustancias, el alcoholismo, la ilegalidad, la inmigración masiva. Todo este tipo de problemáticas eran abordadas por Minuchin, acompañando sobre todo los procesos de niños y adolescentes, e invitó a Haley, que vio tan tentadora esa invitación que abandonó su trabajo en el Mental Research Institute en Palo Alto en 1967 y se mudó a Filadelfia y trabajó colaborando con Minuchin durante los siguientes 10 años. En ese periodo de mutua colaboración, discusión y abordaje de las problemáticas sociales cruciales que estaban enfrentando en ese contexto, tanto Haley como Minuchin fueron perfeccionando sus propios modelos de abordaje de la terapia familiar que, como hemos dicho en otros recursos, tienen muchos puntos de contacto, pero también tienen algunas diferencias que vamos a pasar a describir. Si bien la terapia estructural familiar es un enfoque que hasta el presente sigue desarrollando investigación, práctica clínica y formación de profesionales en Estados Unidos especialmente, pero también en muchos otros países del mundo, vamos a referirnos aquí de modo introductorio a una de las primeras obras de Salvador Minuchin, un libro del año 1974, traducido como Familias y Terapia Familiar. En ese texto, Minuchin plantea que la terapia estructural familiar que él está pensando, que él está desarrollando, se apoya en 3 axiomas que, como vemos, guardan relación con la misma mirada sistémica que Jay Haley en su terapia estratégica proponía. El primero de las ideas, de los supuestos que Minuchin va a plantear, es que la vida psíquica de una persona no es un proceso interno exclusivamente, sino que es un efecto del sistema relacional en el que la persona esté integrado. Especialmente se valoriza a la familia como primer sistema de socialización. Entonces, para poder entender el psiquismo de una persona, Minuchin plantea la idea de que es necesario entender la lógica de las interacciones del sistema familiar. Este contexto, tomando esta idea de Bateson, ¿no? Este contexto es el que permite darles marco de significación a la experiencia subjetiva de las personas. El segundo supuesto es que justamente las modificaciones que se producen en esto que él llama la estructura familiar, que vamos a ver a continuación, es lo que contribuye a la producción de los cambios que los miembros del sistema experimentan como internos, es decir, las modificaciones subjetivas de las personas obedecen en realidad a modificaciones de la estructura de la familia, de cómo la familia interactúa y se relaciona. Y por último, la tercera cuestión que también vemos que coincide con la perspectiva de Haley es que el terapeuta, cuando se integra a trabajar con la familia, forma parte del nuevo sistema que llamaremos sistema terapéutico, porque él ya pasa a influir de una manera decisiva en el comportamiento de la familia y, volviendo a los principios que hubiera planteado Bob Bertalanffy en su teoría general de los sistemas, cuando un sistema cambia en cuanto a sus elementos, la composición de sus elementos o la calidad de las relaciones entre sus elementos, cambia la identidad total del sistema. Entonces, estos principios vemos que son compartidos con la perspectiva de la terapia estratégica de Haley. Ahora bien, aquí empezamos a ver algunas de las diferencias en la conceptualización. Tengamos en cuenta que Minuchin viene primero del campo de la pediatría y a continuación de la psiquiatría infantil. Entonces, toda esta impronta humanista, si se quiere, está más presente en sus consideraciones conceptuales para entender a la familia. Minuchin desarrolla entonces lo que él llama un modelo normativo de la familia. Si bien aclara que el modelo normativo que él produce está absolutamente atado a las cuestiones de contexto, momento histórico, situación económica, social, política, de donde él desarrolló su tarea, esto es en los barrios pobres de Filadelfia, como hemos dicho anteriormente, él plantea la idea de que las familias
presentan en un mismo contexto sociohistórico, cultural y político una serie de momentos o de pasajes que son universales, que están presentes en todo el desarrollo del proceso familiar. Y a la vez también él plantea que las familias en ese contexto sociohistórico tienen básicamente dos objetivos que cumplir como unidad social básica. El primero es proteger a sus miembros, en el sentido de la protección psicosocial, no solamente en cuanto a lo material, sino también en cuanto a los recursos simbólicos, la subjetividad. Y el segundo de los objetivos es facilitar que esos miembros de la familia puedan integrarse a la cultura en donde se está desarrollando el proceso vital familiar. Entonces, estas dos tareas son parte de lo que la unidad social que es la familia debe cumplir, y él encuentra que, en definitiva, cumple en su proceso evolutivo. Algunas funciones que incluyen el cumplimiento de estos objetivos son: la familia otorga apoyo a sus miembros, regula sus comportamientos y su emocionalidad, por supuesto ofrece el sustento material, la alimentación, el reparo, el cobijo para el desarrollo de la vida, las condiciones materiales, y también facilita la socialización y la proyección de sus miembros hacia el entorno extrafamiliar. Y a la vez también Minuchin plantea que la familia funciona como una especie de laboratorio donde se van mezclando y combinando diferentes ingredientes de la identidad de cada uno de los integrantes de la familia para producir lo que llamamos una matriz de identidad. Es decir, cada familia tiene una serie de usos y costumbres, una lógica particular que conforma una matriz de identidad que es una especie de síntesis entre las condiciones de cada uno de sus integrantes que se van proyectando y modificando en el tiempo. Veamos un poco más en detalle cómo entiende Minuchin entonces a la familia en tres aspectos que debe desarrollar necesariamente en su vida. Minuchin plantea que la familia tiene una estructura organizacional, genera un desarrollo en su proceso histórico y busca e intenta adaptarse. Ahora vamos a ver qué corresponde a cada apartado. En principio, él dice que la familia es un sistema sociocultural que es abierto en el sentido de que lo que planteaba von Bertalanffy de los sistemas abiertos. Se trata de un sistema que tiene una organización interna compleja y que intercambia materia, energía e información con el contexto extrasistémico. Y a la vez es un sistema dinámico porque está en un proceso constante de transformación. El tiempo va haciendo que la familia deba irse modificando, y así pasamos entonces a mirar un poco más el proceso de ese desarrollo. Minuchin construye una serie de conceptos que engloba bajo el título de ciclo vital familiar, que fue un desarrollo teórico muy famoso, en donde lo que él plantea es una serie de etapas que la familia enfrenta desde su conformación, es decir, Minuchin en su investigación clínica y en el desarrollo con el trabajo con la población con la que él se desempeñaba, entiende que una familia se origina cuando hay dos personas que toman la decisión de formar una familia. Eso él lo llama el origen o el inicio de una familia. Por supuesto, estamos hablando de la década del 50, la década del 60, en una barriada pobre de Estados Unidos. De vuelta, no olvidemos el contexto sociohistórico. Probablemente hoy entenderíamos y entendemos a las familias de muchas otras maneras y probablemente no coincidiríamos con esta idea de cómo se origina una familia. Pero este es el resultado de la investigación y de la exploración clínica que hace Minuchin en ese contexto. Entonces, él dice que a partir de esta voluntad de dos personas de unirse para armar una familia, se empiezan a desarrollar una serie de etapas en donde las dos personas primero se conocen, se
configura lo que se llama el cortejo, hasta que se organizan como una unidad separada de sus propias familias de origen. Luego viene el tema de los hijos, luego viene el tema de la escolarización de los hijos, luego viene el tema de la adolescencia y la emancipación de esos hijos, y finalmente en esto de las etapas normativas que él plantea como universales, viene el momento en que los hijos se han emancipado y aparece la famosa etapa del nido vacío, donde nuevamente los que originaron